El tercer sello. Capítulo 5. Esperanza. Pasaron los días, ella me preguntaba muchas cosas sobre mi mundo, cosas simples y cotidianas que yo siempre le respondía, y aunque esto me hacía sentir un poco triste y nostálgico, he de admitir que esto me ayudó bastante para que ella confiara en mí. Ella me preguntaba cosas como dónde vivía, cómo fue mi infancia con la otra Twi'lek de mi mundo, si tenía alguna novia. Cosas tan simples y cotidianas que la mayoría no me fue difícil responderle, otras bueno, me dieron algo de pena, pero igual le respondía con la verdad, siendo sincero con cada una de mis respuestas. Entre las preguntas y las respuestas en más de una ocasión nos echábamos a reír, en especial cuando le contaba anécdotas divertidas o graciosas de mi vida con las demás. Los siguientes días estuvimos así, ella se quedaba de 3 a 4 horas conmigo y luego se iba, aparentemente trabajaba en la biblioteca y aprovechaba algunos tiempos libres para venir conmigo o para estudiar magia, y aunque me inquietaban varias cosas sobre su mundo, ella no se mostraba muy animada en contarme mucho de su mundo, pero por el momento no había mucho que pudiera hacer, lo mejor era esperar a que me tuviera más confianza. Ella la mayoría de las veces se mantenía muy seria, no me gustaba verla así, por lo que para intentar animarla, en varias ocasiones decía chistes ocasionales que se me iban ocurriendo, o le contaba anécdotas graciosas de mí y las demás. La mayoría de estas eran de Pinkie, quien con sus locuras siempre provocaba que hubiera algo divertido o interesante de qué hablar. Le conté muchas cosas sobre el resto de las portadoras, ya dejando de lado los elementos de la armonía, aunque no del todo, pues por medio de estos intentaba meter a la conversación dichos elementos. Conforme pasaban los días me impacientaba un poco más, pues sentía que debía hacer algo, pero aún así decidí no preguntarle nada aún. Sabía lo que podíamos hacer, estaba seguro de que si existe en este mundo una Twi'lek también existen las demás portadoras. Tenía que contarle todo esto, pero primero tenía que asegurarme de que ella confíe en mí, que tenga la confianza de que lo que yo le digo no es solo un sueño o un cuento infantil que no es verdad, pues eso era lo que ella me decía cada vez que tocaba el tema de los elementos de la armonía. Insistir no me servía de nada, pues cuando lo hacía ella inmediatamente se iba. En una ocasión incluso no regresó conmigo hasta 2 días después y... supongo que ese día fui muy duro con lo que le dije, no pude evitar sentirme mal por lo que la orillé emocionalmente ese día. Ese día yo me encontraba mucho más impaciente que de costumbre, no dejaba de pensar en que se tenía que hacer algo en contra del reinado de Mi'kmaq, por lo que ese día lo solté todo. Ella estaba estudiando cuando en eso yo comencé contándole otras anécdotas sobre las demás. Parecía que estaba a punto de convencerla, ella se estaba riendo, estaba de muy buen humor, por lo que di el siguiente paso, diciéndole que fuéramos a buscarlas, pero su respuesta estaba lejos de ser la que esperaría. No es pique, me dice ella con severidad de repente, cosa que en verdad me sorprendió mucho porque hace solo 5 segundos ella estaba riendo. Pero ¿por qué no? Le digo. No, dice ella sin más. Twi'lek. Ellas son las portadoras de la armonía y si las reunimos y... los elementos, digo un tanto alterado. Los elementos de la armonía no son más que un mito. Dice ella con severidad. No lo son, funcionan y... si los reunimos todo esto terminará. Le digo, estoy seguro que si los reunimos junto a las demás y... podremos terminar con esto nosotros en un santiamén. No, repite ella, cosa que empezó a irritarme un poco. ¿Por qué no? Digo con seriedad, ¿qué te hace pensar que son un mito? Mira Twi'lek, el que no veas algo no significa que no exista, tienes que tener fe, los elementos no son más que piedras inútiles, me dice ella con seriedad. En ese entonces yo estaba tan indignado con ella que no pude prestar atención en el cómo decía sus palabras, pues si hubiera sido más sereno y paciente habría notado el tono de melancolía con el que decía esas palabras. La Twi'lek que yo conozco, los habría buscado hasta el fin del mundo, sin descanso, ella habría buscado por cielo y tierra la respuesta y solución a esto, ella habría hecho algo por detener el reinado de Mi'kmaq. La Twi'lek que yo conozco nunca hubiera dicho que no, por más mínimo que algo parezca, ella habría mantenido la esperanza, digo con severidad. Twi'lek en lugar de responderme se queda callada por varios minutos, yo seguía un tanto molesto con ella por lo que no me detuve a pensar en lo que mis palabras le causaron en su interior.
Ahora, iremos a buscar esos elementos y a las portadoras y terminaremos con esto de una vez por todas, digo con severidad rompiendo el largo silencio que se mantuvo. Fui a buscarlos y, dice ella con un tono poco audible. ¿Qué? Digo. Hace 4 años y cuando todo empezó y... Fui a buscar los elementos de la armonía junto a mi hermano Shinimi. Dice ella con un tono melancólico. ¿Y qué pasó? Digo ya un poco más sereno y comprensivo. Los encontramos y... Pero eran solo piedras y luego y... Llegó mi Umaremon y... Ella y mi hermano y... Dice ella entre lágrimas. ¿Acaso y Eli? Digo. Cayó al precipicio y nunca salió de la oscuridad, dice ella dándose la media vuelta y yéndose. Twilighty. Espera ahí, digo apenado, Lo siento, digo avergonzado, no me había puesto a pensar en lo que esto representó para ella. Twilight se fue, y no volví a verla hasta 2 días después, cuando aparentemente esta se había calmado, solo podía imaginarla a ella recostada en su cama, en mares y mares de lágrimas sin parar. Fui un idiota, le abrí una gran herida que aparentemente ya había cerrado. Decidí dejar las cosas así, no tenía a dónde ir de todos modos, y era evidente que no podría llegar a ningún lado si la presionaba. Las palabras que ella me dijo ese día, me siguen retumbando en la mente. Ella no me dio más detalles, pero puedo imaginarme lo que debió haber sentido: frustración, ira, impotencia al perder a su ser más querido, todo porque lo único que le daba esperanza no funcionó, por lo que lo mejor era esperar a que estuviera lista. Sabía que algún día lo entendería y... Solo esperaba que esto no tomara demasiado tiempo. Ya quería contarle varias cosas sobre los elementos de la armonía, quería convencerla de que fuéramos a buscar a las demás, pero siempre que tocaba el tema, ella se mostraba evasiva y bruscamente cambiaba el tema de conversación. Era un día como los demás, ella vino conmigo trayéndome un plato con arroz en leche. Este sabía un tanto desabrido e incluso echado a perder, pero tenía mucha hambre, por lo que no tuve más opción que comérmelo. Mientras yo comía, ella se me quedaba mirando con seriedad, y con una expresión un tanto extraña. No tenía idea de qué era lo que pasaba por su mente en ese instante, pero supongo que era algo referente a lo que pasaría a continuación. Termino de comer y la miro algo incómodo. ¿Emi, pasa algo? Le digo. No hay nada. ¿Y ya terminaste? Me dice ella con inexpresividad. Emi, creo que sí, digo entregándole el tazón. Esta lo toma y lo guarda en una caja, junto a otro grupo de cosas que se llevaría. Esta se quedó en silencio los siguientes minutos, ni siquiera parecía que tuviera ganas de ponerse a estudiar algo. ¿Pasa algo, Twilight? Le vuelvo a preguntar, pues me preocupaba. Nada, y es solo que he pensado y en lo que me contaste el otro día sobre los elementos, dice ella con tristeza. Bueno, y Emi. Perdona, y creo que fui muy duro y, dije apenado. No, y está bien y... Me dice ella un tanto insegura. Twilighty. En serio, y sé que algo te pasa, le digo preocupado. Spike. Los últimos días y... Tú me has contado todo sobre tu mundo y yo nunca te mencioné nada sobre el mío o sobre mi pasado y... Dice ella con un nudo a la garganta. Twilighty, le digo. Creo que es momento que yo deje que me preguntes y responda y... Algunas de tus dudas, me dice ella con un tono inseguro, cosa que me extraño algo, no solo por el hecho de que por fin decidiera responder mis preguntas, sino por qué decidió que sea en este preciso momento para responder mis dudas. ¿Por qué lo hace si está claro que esto representa algo duro para ella? ¿Es si estás segura y, le digo? Sí. Adelante, ¿cuáles son tus preguntas, Spike? Me dice ella con un tono inseguro. Bueno, y... Emi. Digo inseguro. Adelante y... Dime, dice ella con una ligera sonrisa. Sí. Está bien y... Emi, digo pensativo. Sabía lo que esto significaba para ella y no quería preguntarle cosas fuertes, pese a que eran las cosas que más me intrigaban. No quería hacerla sufrir con lo que estaba a punto de hacer. Me la pienso un momento y finalmente pregunto algo que a mi parecer era más sencillo: ¿por qué hay ponis que no han obtenido su marca? ¿Por qué los ponis no la obtienen a menos que descubran su talento especial? Dice ella un tanto apresurado. Emi. Eso ya lo sabía, pero ¿y por qué ahora hay muchos ponis que no la obtienen?
Pregunto un poco más serio, estaba a punto de pedir más detalles, pero no quería presionarla. Desde la muerte de la princesa Celestia hace varios años y a muchos ponis desde entonces se nos ha dificultado obtener nuestras marcas, dice ella con pesar. Entonces y dice y que esto y pero creí que dije atónito y confundido, pues no me lo esperaba, y pensé que esto solo tenía algunos años a lo mucho dado a la corta edad del potrillo que yo pensaba era el causante de todo esto, pero con esto quizás sí. ¿Cuánto tiempo tiene esta oscuridad? Fue mi siguiente pregunta. 4 años, me responde ella, cosa que me sorprendió y confundió aún más. Algo no tenía sentido. Si esto es la causa de que ahora le sea muy difícil a los ponis obtener sus marcas, ¿no deberían ser al menos 10 años, quizás incluso 15 desde aquel suceso para que ella no tuviera su marca? Spikey. No te confundas y la era oscura solo tiene 4 años y pero la muerte de la princesa Celestia y están por cumplirse 13 años, me dice ella respondiendo mis dudas mentales y abriéndome a otras preguntas. 13 años y como digo atónito. ¿Cómo murió me dice ella con seriedad? Yo asiento la cabeza en señal de afirmación, ella da un largo suspiro y me cuenta la historia, empezando con una pregunta dirigida a mí, hace unos días y tú me contaste cómo la yo de tu mundo y obtuvo su marca, ¿lo recuerdas? Sí. Fue en le digo. En el examen de admisión a la escuela privada de magia en Canterlot, termina de decir ella, ese mismo día la yo de tu mundo también te incubó. Sí, pero digo extrañado, no entendía por dónde iba el asunto. 13 años atrás, yo fui a mi examen de admisión y ese día estaba muy nerviosa, pues me habían contado que ese día estaría la princesa Celestia revisando a los nuevos potrillos que entrarían a su escuela y yo estaba muy emocionada y también nerviosa pero ella no estuvo en Canterlot siquiera ese día. Ella según escuché, recibió un llamado en Cloudsdale y fue asesinada ahí mismo, dice ella con pesar. ¿Quién la asesinó? Pregunté intrigado. Un dragón, responde ella con inexpresividad. Un silencio incómodo predomina por unos instantes. Twilight se levanta y se dirige a una mesa en donde se encontraban docenas y docenas de pergaminos. Oculto detrás de estos se encontraba la fotografía que me mostró hace unos días. Yo me quedo bastante serio los siguientes minutos, pensando en lo que ella me había contado, conectando todas las pistas e intentando comprender mejor lo que sucedía con este mundo. Mientras yo estaba absorto en mis pensamientos, Twilight seguía mirando la fotografía con nostalgia y tristeza. No pasé el examen dice ella de la nada. ¿Qué? Dije confundido. Ese día no logré pasar la prueba, pero no quería darme por vencida en ese entonces aún no sabía nada sobre la muerte de la princesa Celestia le dije a mi padre que quería intentarlo otra vez pero no pude realizar la prueba. Sin embargo mi padre pudo conseguir el huevo de mi prueba jeje, y no estoy segura de qué es lo que tuvo que hacer para conseguirlo y el punto es que lo consiguió y me lo entregó para que lo incubara, dice ella con nostalgia mientras toma la fotografía de ella y el bebé dragón recién nacido. Creo que tuve suerte los huevos de dragón son más resistentes que los de gallina pese a haber pasado varios días el huevo no se echó a perder he leído que algunos incluso pueden durar hasta 1000 años sin ser incubados es algo que me fascinaba de los dragones su resistencia ante el tiempo. Me tomó semanas al principio intenté incubarlo con mi magia pero no importaba cuánto me esforzara no lograba hacerlo me había dado por vencida es entonces que leí un libro sobre dragones. En él se describía que las mamás dragón calentaban los huevos con su fuego y siempre los mantenían calientes a temperaturas altísimas, cosa que me dio la respuesta para incubar el huevo en un principio lo intenté con hechizos de fuego, pero me era muy difícil obtener la temperatura correcta, sin mencionar que era muy agotador para mí y que por poco incendio mi casa. Es entonces que lo intenté con una olla de agua ardiente, introduje el huevo en un caldero y lo mantuve caliente por una semana entera. El calor era tal que faltó poco para que el caldero donde lo tenía se fundiera pero lo logré logré incubarlo y nació. Nunca antes estuve tan feliz ese día en que lo tuve entre mis cascos ¿Y luego qué pasó? Pregunto intrigado.
Ella no me responde, en lugar de eso se queda mirando la fotografía por un largo rato, sin emitir un solo sonido, sin siquiera parpadear una sola vez. Twilight, le digo ya algo preocupado. 8 meses después y estaba enseñándole a hablar y ya había aprendido a decir algunas palabras y cosa que me emocionaba bastante, pero ellos llegaron, ponis de armadura brillante y se lo llevaron de mí, dice ella ya con un tono melancólico, entraron y me lo arrebataron y había pasado casi un año desde la muerte de la princesa Celestia y dado a la falta de una gobernante, la heredera más cercana a Celestia tomó el trono, la en aquel entonces joven princesa mi amor Cadence y ella le guardó gran rencor a los dragones, por lo que uno de ellos le hizo a su tía. Hubo mucha disputa sobre el dragón que asesinó a Celestia y finalmente luego de meses de discusión se llegó a la orden de expulsar a todos los dragones de Equestria y incluido al bebé dragón que yo con tanto cariño cuidaba, dice Twilight entre lágrimas. Yo la abrazo para consolarla. Twilight, tranquila y está bien y le digo mientras le daba de palmadas en la espalda. Me lo quitaron y, dice esta entre lágrimas y sollozos, esta da un alarido de tristeza y oculta su cara contra mi pecho. Me tomó bastante tiempo lograr que se calmara, pero luego de varios minutos esta pudo contener sus lágrimas. ¿Estás mejor?, le digo un tanto preocupado. Sí. Gray, gracias, me dice ella, limpiándose las lágrimas con su casco. Yo le acercó un pañuelo para que se suene la nariz. No es nada y, le digo, no tienes que agradecerme y no he hecho nada por ti, le digo. No digas eso, Spike, hacía tanto y que, dice Twilight, sé que esto fue un accidente y que deseas regresar a tu mundo pero me alegra que estés aquí conmigo, dice ella. Bueno entiendo y me alegra de que aun si estoy perdido al menos estoy a tu lado, le digo. Cuando me separaron de mi Spike creí que nunca me volvería a reír y, dice ella con seriedad pero al mismo tiempo dirigiéndome una ligera sonrisa. Créeme que me gustaría ayudarte a regresar, me dice ella con seriedad, pero aún soy una aprendiz de magia y mis poderes son muy limitados y créeme que he investigado todo acerca del tema para regresarte a tu mundo, pero me dice ella. Lo entiendo pero supongo que no importa me prometí a mí mismo que siempre estaría al lado de mi Twilight y que siempre buscaría la forma de ayudarla en todo lo posible pero creo que ahora tú me necesitas más, le digo con un tono tranquilizador. Sí. Pero dice ella algo insegura. ¿Qué pasa?, le digo algo preocupado. Ella da un largo suspiro. Emi. Si quieres ya no te molestaré más dije, ve a descansar creo que es algo tarde. ¿Sabes? Lo he pensado dice ella. ¿Qué cosa, Twilight?, le digo. Los elementos de tu mundo ¿en verdad funcionan ciertos?, me dice ella con mucha seriedad. Emi, sí. Funcionan, le digo, intentando disimular una sonrisa que estaba por marcarse en mi rostro. Es verdad que son la magia más poderosa que existe, dice ella con un tono inexpresivo. Nunca vi algo más poderoso, le respondo. Spike. Emi, dice ella. Dime, Twilight, le digo muy atento. Quisiera dice ella con un tono inseguro y un tanto melancólico, cosa que empezó a asustarme un poco. Dime ¿qué pasa, Twilight?, le digo algo intrigado. Twilight se queda muy callada por algunos segundos, cosa que me empezó a inquietar y preocupar. Finalmente esta traga saliva y me lo dice. Spike, ¿me harías un gran favor?, me dice ella con melancolía en su voz. Claro, lo que sea, le digo. Lo que sea está bien, me dice ella suspirando. Yo asiento con la cabeza. Ella suelta una ligera lágrima acompañada de una ligera sonrisa, solo que Spike en ese caso me temo que tendremos que separarnos,